Tiene la palabra la diputada Laura Rodríguez Machado. Gracias, presidenta. Me corresponde nuevamente informar de otro despacho de mayoría. En este caso también un despacho que para los argentinos es muy importante porque habla del fin de la impunidad. El título de este despacho es Juicio en ausencia. Entiendo que por ser un término jurídico, muchos no sepamos o no conozcamos o no sepan de qué se trata el juicio en ausencia. Entonces arranco explicando para que el ciudadano de a pie también tenga la importancia del momento histórico de lo que hoy estamos por darle media sanción. En la Argentina no puede avanzar ningún proceso si no tiene al detenido enfrente o ya sea la persona física o ha venido a estar a derecho. Está detenido o la persona física se ha comprometido a estar a derecho. ¿Qué pasa? Nosotros hemos sufrido en la Argentina dos atentados tremendos, uno en el 94 y otro en el 92, la Embajada de Israel y AMIA. Quienes generaron estos graves delitos de lesa humanidad es imposible haberlos detenido. Y como en Argentina no existe juicio en ausencia, no se pudo avanzar con esos procesos para declarar culpables finalmente a quienes ya son imputados. En el dictamen que hoy voy a informar, aprueba 8 artículos que modifican el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Federal. No toca la Constitución y no anula el legítimo proceso o la defensa en juicio del imputado. ¿Esta figura del juicio por ausencia existe en otros países? Claro que sí. El caso más próximo a la Argentina, o el más conocido, fue el juicio en ausencia que se llevó a cabo en Francia a Alfredo Artiz, que fue juzgado en su momento por el crimen de 2 monjas francesas ocurridos en la última dictadura. Durante 20 años, la única imputación y condena para Alfredo Artiz no fue de un tribunal argentino, fue de un tribunal exterior que tenía la sanción o la imputación y después la condena de un juicio en ausencia. Por eso este instrumento es muy válido y lo utilizan la mayoría de los países del mundo. Y en Argentina es una deuda pendiente. Desde hace más de 20 años existe en este Congreso muchos proyectos, pero que nunca habían llegado a sancionarse ni a tener despacho. ¿Qué pasa con quienes vienen batallando? La verdad que debo reconocer que hay muchos diputados que van a hablar, que han mantenido esa llama viva de la esperanza de que en algún momento este Congreso sancione lo que para muchos familiares de víctimas están esperando, que es un instrumento para poder hacer justicia. ¿Qué ocurre si se declara culpable a alguien en un juicio por ausencia? Porque muchos me dicen, pero si no lo van a poder apresar, ¿para qué les sirve que lo declaren si está en Irán, no sé dónde? No van a poder agarrar. Ocurre que se disparan alarmas internacionales, que eran las que mencionaba el fiscal Nisman. Justamente nos informó de eso el día anterior de su asesinato, cuando se le hace ese reconocido reportaje donde él avisa que las alarmas internacionales cuando se bajan impiden buscar en todos los aeropuertos del mundo, en otros estados que reconocen los regímenes democráticos, a los autores de posibles delitos. Por lo tanto, también este proyecto tiene que ver con la memoria del fiscal Nisman, que fue un batallador para terminar con la impunidad en la Argentina y traer justicia a las familias de la colectividad judía que murieron en ambos atentados. Disparadas estas alertas internacionales, estas personas pueden llegar a ser detenidos, no solamente por la Argentina, sino por otros países, y ahí procede el tema de la extradición. Esta aprobación va a generar un antes y un después del gobierno con Irán, que además de todo no quiere bajar el llamado memorándum con Irán. Dicho sea de paso que por tal memorándum se decide enviar a juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, terminado eso, se podrá avanzar y continuar con el juicio contra altos funcionarios del gobierno de Teherán, acusados de ser los autores intelectuales de los atentados contra la Embajada de Israel en el 92 y AMIA en el 94. El gobierno teocrático de Irán siempre se negó a extraditar a estos imputados que Argentina los ha encontrado con suficientes antecedentes para imputarlos por estos homicidios. ¿A quiénes se aplica el instituto de juicio por ausencia? Y este fue un debate muy fuerte que hubo en la comisión y debo reconocer que hay diputados que colaboraron mucho con llegar a un consenso para poder despachar este instrumento de mayoría. Uno de ellos la diputada Margarita Stolbizer, el diputado Pichetto, el diputado Julio Cobos, que está a mi lado, que son históricos batalladores por encontrar la verdad y la justicia a través de instrumentos legales. Ahora, solamente van a estar incluidos, es decir, alcanzados por el juicio en ausencia, los delitos de lesa humanidad o terrorismo, que están plasmados en dos instrumentos que son el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, dos institutos aprobados por leyes emanadas de este Congreso. ¿Cuándo procede el juicio en ausencia? Que será inédito para la historia judicial de nuestro país cuando se den los siguientes requisitos. Primero, en el caso de que, conociendo la existencia del juicio en su contra, no se presentare. Cuando se hubieran hecho intentos razonables de encontrar a la persona sospechada y se intentara traerlo a derecho y no se hubiera presentado. O transcurrido 4 meses del dictado de una orden de captura internacional. Y finalmente, cuando un requerimiento formulado por la Argentina no fuera observado, como nos pasa actualmente con el país teocrático de Irán. Estos imputados tienen garantía, por supuesto. El juez deberá nombrar un defensor de oficio para el imputado y se respetarán los derechos conferidos en el Código Penal y nuestra normativa jurídica. Pero quiero contarles a los argentinos y a quienes después, bueno, no sé si todos miran Diputados TV o ven lo que estamos hablando, pero a partir de acá, esta media sanción permitirá avanzar con el juicio a el ex ministro de Defensa de Irán, el ex ministro de Información de Irán, no leo los nombres porque es difícil su pronunciación y en realidad los cargos son lo vital, el ex ministro de Información, el actual viceministro de Economía del país teocrático de Irán, el ex agregado de la Embajada de Irán en Buenos Aires y el ex diplomático que también estaba en la Embajada de Buenos Aires. Además, se podrá juzgar al expresidente iraní, al ex canciller y al ex embajador de Buenos Aires que estaba sospechado en la causa. Todos estos están imputados por nuestros jueces y por nuestra normativa. Pero ¿qué ocurre? Como no existía el juicio de la ausencia, que hoy le vamos a dar media sanción, no se podía avanzar. Todos están imputados como autores intelectuales, mientras el Hezbollah del Líbano está acusado de haber mandado un grupo operativo a nuestro país que cometió el ataque que mató a 85 personas. No hay ninguna forma de avanzar en contra de la impunidad de estas 85 personas si no aprobamos este instrumento en el día de hoy. Pero además decirle que esta media sanción va a ser histórica para la Argentina. Ya van a hablar diputados que van a dar fe de su historia de luchas todos estos años para tratar de conseguir un despacho y una media sanción. La impunidad hiere el corazón de una república, hace que se descrea de la seguridad nacional y de un país. Me honra informar este despacho originado en la decisión del presidente de Javier Milei de avanzar en contra de la impunidad de estos hechos y de la ministra Patricia Bullrich y del ministro Cunio Libarola, que firmaron también el proyecto de ley que da origen al despacho de hoy, pero que se enriqueció con las presentaciones de otros diputados. Quiero decirle a las víctimas de AMIA y de Embajada de Israel que no están solos, que acá hay un grupo de diputados que esta noche van a aprobar este instrumento de juicio por ausencia. Quiero decirle a los argentinos que esta no es una respuesta procesal a un problema de seguridad. Quiero decirle que es una deuda histórica. Quiero decirle que es un deber de ciudadanos. Quiero decir que la Argentina tiene que ser un país donde no haya ningún lugar
para los hechos terroristas y los delitos de lesa humanidad. Quiero decirles que la justicia no tiene fecha de vencimiento para este Congreso de la Nación. Justicia por siempre. Cuando hayan sido cometidos los delitos, la justicia tiene que estar. Y hoy vamos a iniciar ese paso. Así que espero a los señores diputados que me acompañen con su voto para avanzar en esta guerra contra la impunidad en la Argentina y por las víctimas que murieron en esos atentados. Gracias, presidenta. Gracias, diputada.